Open Sessions que vamos a hacer este mes, de las 5 que vamos a hacer. Y la idea es empezar realmente el año muy fuerte porque hay muchos temas encima de la mesa y muchos temas muy interesantes sobre los que trabajar. Como sabéis, el 29 de noviembre celebramos en Sevilla nuestro Apival Day. Fueron casi 350 asistentes, más de 15 cargos públicos y diríamos que fue un éxito bastante rotundo, sobre todo en la claridad y la eficacia y el potencial de los contenidos que se vertieron, ¿no? No es un evento comercial al uso, es un evento en el que tratamos que el sector se reúna con la administración a todos sus niveles y que, por tanto, podamos recibir un input directo de dónde estamos hacia dónde van las cosas, ¿no? Y ahí donde lo dejamos queremos seguir este año, ¿no? Queremos empezar con el punto en el que lo dejamos. Como sabéis, los que estuvieron allí, los que habéis podido ver las grabaciones también, Sabrina y Eugenio nos dieron una primera charla muy interesante sobre cuál es el espacio regulatorio en el que nos movemos, qué podemos esperar, qué ha cambiado y de esto tenemos que anunciar que algo ha cambiado ayer, ¿no? El Real Decreto 8/2023 de 27 de diciembre, que con tanto apuro aprueba el Gobierno, tiene repercusiones importantes, no tanto en el almacenamiento por lo que respecta a los hitos, que ya eran previsibles y que creo que todo el mundo que viene del mundo solar y del mundo eólico lo conoce, pero tiene mucho impacto, mucho más del que creemos, en toda la parte de gestión de la demanda, ¿no? Y de la capacidad respecto a la demanda, ¿no? Que este decreto empieza a articular. Por lo tanto, hemos decidido, y os anuncio, y por favor tomad nota, que este miércoles a las 4 de la tarde vamos a crear un grupo de trabajo ad hoc, ¿de acuerdo?, para trabajar y estudiar en profundidad este Real Decreto 8/2023, ¿de acuerdo? La idea es tomar, o sea, no es un decreto que ya está en vigor, por lo tanto no está en periodo de consultas, es un Real Decreto del que tenemos que extraer mucha información. Queremos que el momento de hacerlo es ahora y además extraerlo juntos. Evidentemente, Sabrina y Eugenio, con el apoyo de otros despachos que trabajamos, nos darán una foto que presentaremos en esa primera sesión del miércoles a las 4 de la tarde, miércoles 10 y 17 a las 4 de la tarde. Pero la idea es luego ser capaces de debatir, discutir y presentar un paper y tener una toma de posición respecto a ese Real Decreto y sobre todo respecto a la parte de demanda, que es un tema importante y que ahora seguramente Sabrina y Eugenio nos avanzarán alguna cosa, ¿no? Bueno, no quiero demorarme mucho más. Aprovecho para presentar de nuevo a Carmen Recasens, que es la Cluster Manager de Apival. Y si os parece, creo que Eugenio ya lo conocéis, vicepresidente de Apival, consejero delegado de GES, una empresa de tecnología de primer nivel en el mundo del almacenamiento hoy. Y por otro lado, sabéis que Sabrina Ratzlaff en Garrigues es probablemente de las personas hoy más expertas en todo el estado regulatorio del estado del arte regulatorio en lo que respecta al almacenamiento. Así que sin más demora, el tiempo es vuestro momento y os iremos. Por supuesto, cualquier pregunta que queráis la podéis ir escribiendo en el chat. Yo con lo que sepa, igual. Pues muy bien, hijo. Pero entonces, lo que estábamos diciendo es que podéis escribir en el chat alguna pregunta y alguna pregunta que podamos hacer sobre la marcha. Tenemos una hora por delante. Si el tema da más de sí, pues ahí estaremos. Venga, adelante, por favor. Gracias. Bien, gracias. Carmen, apagando las cámaras, por favor. Asistentes por tanta expectación a esta repetición actualizada de la ponencia que hicimos durante la Apival Day. El año no acabó ese 29 de noviembre de 2023, sino tuvimos un mes por delante, que han pasado muchas cosas, tantas como que esta primera semana lectiva del año tenemos este nuevo Real Decreto 8/2013, que va a tener repercusión sobre el almacenamiento. La idea de la ponencia, como ya hicimos en el Apival Day, es hacer una visión de lo que ha ocurrido en todo este 2023. El 2023 podemos decir que ha sido el año del almacenamiento en el sentido de que
Han ocurrido muchas cosas, sobre todo a nivel regulatorio, de promoción, los PERTEs, cambios en la regulación, cambios en las políticas que han permitido que el almacenamiento sea ya una realidad, sea ya una realidad que se está tramitando, una realidad que se está empezando dentro de poco a construir, una realidad en nuestro sistema eléctrico, ¿no? Como digo, el objetivo de la ponencia es hacer una revisión de casi 360 de ese año de distintos puntos de vista. Y como ejemplo de lo que es el año 2023 respecto al almacenamiento, no solo en España, sino sobre todo en Europa, podéis ver cuáles son las previsiones de crecimiento del almacenamiento en Europa y cómo el salto cualitativo que ha habido desde los años anteriores al año 2023. Aunque todavía, y para nuestra, digamos, tristeza, y esperemos que esto cambie relativamente pronto, todavía España es esa línea pequeñita que hay aquí abajo de todo este gráfico, ¿no? Pero bueno, al final creo que ya está claro que el almacenamiento es una pieza clave de la transición energética, es una pieza clave del nuevo desarrollo de las redes. No se puede desarrollar redes sin tener en cuenta el almacenamiento y no se va a desarrollar los sistemas eléctricos sin tener en cuenta el almacenamiento, no se va a desarrollar renovables sin tener en cuenta el almacenamiento, y eso ya es una realidad, ¿no? Y lo que pasa es que todavía hay mucho camino por recorrer desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista de la promoción y desde el punto de vista de la, digamos, utilización administrativa. Entonces, en ese sentido, el análisis que hemos hecho es, digamos, de esos 4 puntos de vista, esos 4 aristas sobre el almacenamiento, sobre cómo ha evolucionado 2023 y este principio de 2024 respecto al almacenamiento. Cómo ha evolucionado en la parte regulatoria, dónde estamos actualmente en la parte regulatoria, cómo ha evolucionado en la parte de tramitación, que bueno, para muchos de vosotros es uno de los puntos más principales, porque estáis en ese momento de tramitar y de haber tramitado y empezar a tramitar esas plantas de almacenamiento, ya sean hibridadas como standalone o, en el caso también, behind the meter. ¿Cuáles son los mercados que a día de hoy podemos obtener para poder monetizar el almacenamiento, con una visión de lo que está ocurriendo en Europa y en qué punto estamos respecto a Europa, y qué se ha hecho también a nivel de promoción del almacenamiento, cómo se está empujando a nivel público para que el almacenamiento sea una realidad? Y ese es ese análisis. Vamos a ir también desde lo que se está haciendo en Europa a lo que se está haciendo en España y en algunos casos bajando también a la parte de comunidad autónoma y entender en qué punto estamos del camino. Vale, empezando por el primer driver, el driver de la regulación, es un poco lo que decía Eugenio, ¿no? Destacar que el 2023 puso el foco sobre el almacenamiento, y para entender cómo se reflejó esto en la regulación, es interesante ver los distintos actos que hubo en la Unión Europea, aprobados por la Unión Europea. Algunos simplemente los destacamos porque destacaron este papel clave del almacenamiento, y otros nos detendremos un poquito más adelante para ver exactamente qué es lo que trajeron, sobre todo en relación con la tramitación, ¿vale? En este sentido, pues empezamos el año con algo muy relevante, que es la recomendación de la Comisión Europea sobre el almacenamiento. Tenía como nombre respaldar un sistema energético descarbonizado y seguro, y lo primero que hizo fue poner de manifiesto que es necesario una inversión muy relevante en capacidad de almacenamiento para llegar a esa transición energética. Seguimos en junio, cuando apareció regulado, cuando se incorporó al Reglamento General de Exención por Categorías el almacenamiento hibridado, algo que era muy esperado para luego ver el reflejo que tuvo en las convocatorias del PERTE, que nos referiremos más adelante. Y seguido la decisión de la Comisión Europea de no presentar objeciones al sistema de ayudas de standalone que presentó España, que se produjo en julio. Tuvimos también el reglamento de pilas y baterías y sus residuos, muy importante para el sector, que tuvo también análisis de algunas secciones por parte de Pival. En julio se publicó un reglamento delegado que a lo mejor no tiene tanto impacto en la tramitación o en la promoción, pero sí en destacar las figuras relevantes del almacenamiento, y es que incluyó entre los servicios esenciales, que son los servicios cruciales para el mantenimiento de la actividad económica, de la salud, de la seguridad, del medio ambiente en Europa. Uno de esos servicios esenciales es el almacenamiento.
En octubre se produjo la aprobación de la adenda del TRTR de España, que como sabéis supone el desbloqueo de fondos que estaban pendientes de Next Generation. También en octubre se produjo la aprobación de la Directiva Red 3 de renovables. Has apagado el micro sin querer, Sabrina. Giovanna, por favor, ¿te puedo pedir que quites la cámara? Si es que la cámara lo que está puesto, no lo sé. Que sea avatar, para no distraernos. Vale, disculpad que había apagado el micrófono. No sé en qué punto me había quedado. Imagino que la Directiva Red 3 de renovables, que nos detendremos igualmente más adelante para hablar de tramitación. Y en este punto nos habíamos quedado en el IPVAL Day, ¿no? ¿Y qué ha pasado desde el IPVAL Day ahora? Pues también algunas cosas bastante relevantes. Se ha aprobado la decisión de la Comisión de no oponerse a las ayudas a inversiones para la producción de equipos para la transición ecológica. Sobre este punto también volveremos un poquito más adelante porque tiene algunos puntos interesantes que nos va a contar Eugenio. Se ha avanzado en la tramitación de la aprobación del reglamento de Net Zero Industry Act, que imagino que lo tendréis en el radar. Es muy importante porque al final es un reglamento que viene a apoyar la transición energética, pero desde otro eslabón, no desde la implantación de todas las, por ejemplo, las plantas de energía renovable, ¿no? Y cómo afectan y cómo apoyan a esta transición ecológica, sino un punto anterior, que es la fabricación de la tecnología, que se entiende que es esencial y estratégica para esta transición. Entre esa tecnología está el almacenamiento. Entonces, pretende favorecer esta industria, ya veremos cómo, un poquito más adelante también, en materia tanto de tramitación como evidentemente de promoción. También se ha avanzado en la aprobación de la reforma del mercado eléctrico. En diciembre se produjo el acuerdo provisional ya entre el Parlamento y el Consejo. Y finalmente, reciente, el 22 de diciembre, se aprobó el reglamento que ahora también volveremos sobre él, viene a extender un reglamento de urgencia de 2022 en materia de el despliegue de las renovables. Es importante que, aunque el Reino Unido ya no pertenezca a la Unión Europea, desde el punto de vista del almacenamiento está siendo la referencia respecto al desarrollo regulatorio y respecto al desarrollo de los mercados, ¿no? Y por poner uno de los puntos de referencia, justo a final del año 2023, el Reino Unido aprueba el nuevo código de red en referencia a la integración de sistemas grid-forming en el sistema eléctrico. ¿Esto qué implica? La capacidad de que sistemas basados en electrónica de potencia puedan proveer servicios de inercia y puedan proveer servicios equivalentes a generadores síncronos, pero basados en electrónica de potencia, ya sea a través de fuentes renovables o ya sea a través de almacenamiento. Esto es un gran paso adelante porque al final estamos yendo hacia un sistema de menor capacidad síncrona, ¿no? Y eso tiene que estar, digamos, soportado por otras tecnologías. Esto es una de las cosas que luego veremos más adelante que desde Rival hemos estado también empujando para que este tipo de regulación termine realizándose en España y podamos utilizar el almacenamiento como un elemento de soporte del sistema. Os ponemos, como tendréis la documentación, un enlace a también un documento muy interesante desarrollado por National Grid, el TSO de Reino Unido, donde describe todos los mercados que a día de hoy tienen en marcha y de los mercados que está incorporando, como por ejemplo el mercado de inercia que a partir de este año 2024 ya se va a empezar a poder aplicar. Y en materia de regulación, ¿qué pasó en España en este año 2023? Empezamos el año en enero con lo que imaginamos que tendremos pronto también para 2024, que es el Plan Anual Normativo, en el que se volvía a incluir la intención de aprobar una modificación del Real Decreto 1955-2000 y concretamente de incorporar la regulación de las autorizaciones, o sea, específicamente la autorización para almacenamiento no hibridado, ¿vale? Que es uno de los reclamos del sector desde hace tiempo. En febrero se produjo la aprobación
de las reglas de funcionamiento de mercados diario e intradiario, aquí destacar que en los fundamentos jurídicos se pone de manifiesto que durante la participación pública se pidió diferenciar la figura del almacenamiento de la generación y el consumo. Lo que nos viene a decir la CNMC es que aunque esto se trasladó al operador del mercado, no tuvo respuesta, por lo tanto se sigue entendiendo que el almacenamiento puede participar, como participa el bombeo, y que aunque la CNMC entiende que se puede mejorar esa figura, por lo pronto no es necesario o no se detecta esa necesidad. En mayo tuvimos la información pública de la circular de acceso y conexión de las instalaciones de demanda, que indica expresamente que será de aplicación a las instalaciones de almacenamiento. En junio, la consulta pública de la modificación de las especificaciones de detalle, que también viene a incluir algunos aspectos concretos y metodología para el cálculo de capacidad, y que también es muy relevante para el sector. También en junio tuvimos el cambio normativo que incluyó al almacenamiento como uno de los supuestos sujetos a evaluación de impacto ambiental. Nos referiremos a ello más adelante. En junio también tuvimos la consulta pública de la actualización del PNIE. Disculpad, nos escuchamos. Sí, por favor, si podéis ponerlo. Exacto. Que incluyó, pues. Ahora estás en mute. Sabrina, tenemos un avatar ahí. A ver, habla ahora. No, es que ahora. seguramente. Ahora estás tú, en mute. No. No sabemos leer los labios aún. ¿Podéis repetir? No, que queremos que se mutea a todos los participantes porque alguien está con el micro abierto, a nosotros también se nos mutea, por eso de repente estamos muteados. Vale, decíamos que en octubre se produjo la consulta pública de la propuesta para determinar el valor de la carga perdida, algo muy importante para el mecanismo de capacidad, es uno de los pasos que tenemos que superar. Y también en octubre se produjo la aprobación por la CNMC del nuevo PO 7.5 y del 14.4. Ahí nos quedamos en el Light Ley, que ha pasado posteriormente, pues lo que comentaba Luis, se produjo la aprobación del Real Decreto Ley 8/2023 con nuevas modificaciones que son muy relevantes. Haremos un repaso breve un poquito más adelante. Y el 2 de enero se publicó, por si no, imagino que todos lo sabéis, pues los resultados de los estudios de capacidad por la CNMC en las redes de transporte los tenéis ya publicados. En las comunidades autónomas también tenemos varias novedades con previsiones específicas, tanto normativa sectorial, ambiental y urbanística, quizás no todo con lo que nos gustaría, pero sí es verdad que las comunidades autónomas empiezan a introducir modificaciones que se refieren específicamente al almacenamiento. Vale, y en este sentido, como os decía, en materia de tramitación, pasando al siguiente driver, desde Europa nos llegan muchas indicaciones, ¿vale?, de cómo se tiene que tramitar para acelerar el despliegue de las renovables y el papel que juega el almacenamiento en esta carrera. Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de actos europeos, es decir, no todo lo que dice Europa es de aplicación directa en los Estados miembros, sino que algunos de esos actos se tienen que transponer, se tienen que incorporar al derecho nacional, y aunque veamos que Europa ha publicado pues, que X procedimiento de autorización se tiene que aprobar en 6 meses, eso no significa que sea automáticamente aplicable aquí, sino que en la mayoría de los casos vamos a tener que incorporarlo a través de nuestra propia normativa, ¿vale? Simplemente por ir rápido las cuestiones que hemos tenido. En marzo de 2023 hablamos de la recomendación de la Comisión Europea relativa al almacenamiento. Nos hablaba de la necesidad de eliminar los obstáculos para alcanzar el despliegue del almacenamiento, tanto obstáculos en materia de fiscalidad como obstáculos en materia de tramitación. Y también hacía la mención específica de la necesidad de acelerar ese despliegue en las islas. En octubre, la Directiva de Renovables vino a establecer normativa mucho más específica, intentando establecer un marco para este despliegue de las renovables y pensando siempre en el nivel de contribución nacional que es exigible a cada uno de los estados. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que incorpora es la obligación de los estados de elaborar cartografías. La cartografía de zonas necesarias, que tiene que estar en 2025, lo que pretende hacer de cierta manera es que los estados miembros
vean o pongan sobre un papel, pongan sobre un plano cuáles son las zonas donde se puede hacer ese despliegue. Y esas zonas tienen que ser coherentes para alcanzar, tienen que ser suficientes para alcanzar el nivel de contribución nacional que se le exige. Dentro de esas zonas necesarias se deben de identificar áreas de aceleración renovable que tienen unas específicas consecuencias en materia de tramitación y son áreas que cuando se designan se pretende que se sepa ya que no va a haber grandes impactos o impactos significativos en materia de medio ambiente por las instalaciones que se implanten en esas zonas. Y dentro de estas áreas se prevé la designación de áreas para infraestructuras de red y almacenamiento. Fijaros que ya es una figura específica para el legislador europeo. También, como os decía, relacionado con estas cartografías se incorporan normas de procedimiento. Lo que nos viene a decir Europa es que el procedimiento tiene que ser un procedimiento integrado, que en un único procedimiento se obtengan todas las autorizaciones. Se establecen también plazos concretos, como por ejemplo, que se diferenciarán en cada una de estas áreas. En las áreas de aceleración renovable, pues un máximo de 12 meses, mientras que fuera de esas áreas un máximo de 2 años. Dentro de esas áreas de aceleración, en el caso de almacenamiento hibridado, se habla de un máximo de 6 meses. Evidentemente, todos estos plazos pueden tener algunas excepciones para supuestos concretos, pero son los plazos que empieza a marcar Europa. El silencio administrativo, que es una de las batallas, pues se habla de silencio administrativo, pero en los trámites intermedios, nunca en la resolución final del expediente, que siempre tendrá que ser expresa, ¿vale? Y luego nos hablan del interés público superior que se reconoce a estas instalaciones, incluidas las instalaciones de almacenamiento, pero tengamos en cuenta siempre que son a los efectos de determinadas directivas. La directiva 9243, que es la directiva de hábitats, ¿vale? Espacios protegidos, la directiva 2060, que es la de aguas, y la directiva 2947, que es la directiva de aves. ¿Qué nos quiere decir Europa? Que ellos entienden, o sea, desde Europa se entiende que las energías renovables, el almacenamiento, la infraestructura de red, tienen un interés público superior que se debe de tener en cuenta en el momento en el que hacemos la evaluación ambiental, que puede justificar que haga ciertos impactos y que se deba aprobar igualmente el expediente. Como decíamos, una de las novedades, en rojo en nuestra presentación desde la EPI Valdés, el reglamento 2024-223, se aprobó en diciembre, y lo que viene a hacer es extender la vigencia de un reglamento de urgencia que hubo en 2022, en el que se incorporaban algunas medidas muy parecidas a las que tenemos en la directiva, y que precisamente lo que pretende hacer Europa es el puente entre este reglamento y su vigencia, que finalizaba pronto, y el momento en el que la directiva entre en vigor, se cumple el plazo de transposición, el plazo en que tienen los Estados miembros para incorporar todas estas disposiciones a su normativa interna. Y finalmente tenemos el proyecto del que hablábamos, el Net Zero Industry Act, que también va a prever simplificación de las concesiones de autorizaciones, tanto en plazos como en el silencio. Pretende limitar la duración de los procedimientos de concesión de autorizaciones dependiendo del tipo de proyecto que estén, y racionalizar el procedimiento de evaluación ambiental. Lo que se prevén son ciertas disposiciones de coordinación, ¿no? O sea, esos procedimientos tan farragosos que tenemos, intentar coordinarlos. En España, como hemos visto, y muy rápido, tuvimos la propuesta de circular sobre acceso de las instalaciones de demanda, el PO 7.5 y la modificación del PO 14.4. En materia ambiental, tuvimos la sujeción del almacenamiento de evaluación de impacto ambiental, tanto simplificada como ordinaria, dependiendo del supuesto. Y una de las cuestiones que nos preocupaba, que dio mucho que hablar y que hablamos en el EPI Valdés, nos referiremos a ello más adelante, es el tema de la aplicación de la disposición transitoria, ¿no? Aquellos procedimientos que se hubieran iniciado antes sin evaluación de impacto ambiental, ¿qué ocurría con ellos tras la entrada en vigor de este Real Decreto, dado que la disposición transitoria es del todo menos clara? Y finalmente, el reciente Real Decreto Ley 8/2023, que se convalidó ayer, que, como sabéis, porque se ha hablado mucho, supone una extensión de los hitos del Real Decreto Ley 23/2020, concretamente una extensión automática del hito para la obtención de la autorización administrativa de construcción, que se extiende 6 meses más, son 49 meses, y una extensión voluntaria, se debe solicitar, del hito para obtener la autorización de explotación,
que debe ser o bien solicitada para aquellos que ya tengan la autorización administrativa de construcción dentro de los siguientes 3 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto, o para aquellos que todavía no hayan obtenido esta autorización administrativa de construcción, pues dentro de los 3 meses desde la obtención. Tiene una serie de condiciones, una condición muy interesante que es que en el momento de solicitar esa extensión del plazo, que se puede alargar hasta 8 años, se debe de indicar el semestre concreto en el que se pretende obtener esa autorización de explotación. Y cuando se indica, el promotor se debe comprometer a no pedirla antes. Es decir, cuando pedimos la extensión, vamos a comprometernos a que no vamos a entrar en funcionamiento en ningún caso antes que ese momento, ¿vale? Además de la extensión de los plazos de los hitos, pues se han incorporado una serie de medidas de ordenación del acceso a la... Sí. Este Real Decreto y estos hitos afectan al almacenamiento también, naturalmente. Claro. Al final las instalaciones de almacenamiento también están sujetas a los plazos del 23-20. No, y de hecho, por eso hemos planteado ese grupo de trabajo de la semana que viene, porque no solo hay una afección de este Real Decreto al tema de plazos del almacenamiento, sino también hay otros aspectos como ese claim que hemos tenido desde la industria desde el principio de la declaración o que esté expresado la capacidad dual del almacenamiento de funcionar como generación y demanda. Parece que sí ya está expresado en este Real Decreto. Lo que pasa es que puede tener aspectos positivos y aspectos negativos, que son los que estamos precisamente analizando en este momento. Efectivamente. Lo que Perdona, decíamos. solo puedo hacer una... el miércoles a las 4 de la tarde abrimos la primera sesión del grupo de trabajo específica para analizar este Real Decreto. Todos los que sois socios de Apival estáis invitados a apuntaros a este grupo donde entraremos en detalle. Yo lo que diría es que sí, se empieza a reconocer generación y demanda, pero de momento para hacernos más daño, más mal que bien, de entrada. No sé, cuando hagamos una valoración más en profundidad ya veremos, ¿no? Por lo menos sí que suscita muchísimas dudas porque, como decíamos, se viene a regular el permiso de acceso de demanda, se prevé la obligación de establecer garantías específicas, además, no solo para los permisos de acceso de demanda que se soliciten ahora, sino que también hay disposiciones transitorias que afectan a los que ya estuvieran solicitados. Se prevén concursos de capacidad de acceso a demanda, reserva de capacidad, es decir, son un montón de cuestiones que estamos analizando en profundidad y que pretendemos abordar, como decía Luis al principio, en ese grupo de trabajo que empezaría el miércoles que viene. Aunque también aspectos positivos como ese problema que existe ahora mismo de la capacidad en demanda que está copada, parada y bloqueada, que pueda aflorar esa capacidad en demanda que permita desbloquear aquellos proyectos que a día de hoy aparecen con capacidad de demanda cero y puedan tener una capacidad de demanda positiva y poder seguir adelante. Vale, y ya por último en materia de tramitación, simplemente queríamos destacar, como decíamos, que algunas comunidades autónomas han empezado a incorporar previsiones específicas sobre el almacenamiento en su regulación. Entonces, tenemos tanto cuestiones sectoriales, como sabéis, pues hay instalaciones que son de competencia autonómica y por lo tanto puede haber regulación propia autonómica. Así nos pasa, por ejemplo, en Castilla y León, nos pasa en Navarra. También tenemos menciones específicas acerca de la posibilidad de obtener la declaración de utilidad pública en la Comunidad Valenciana, en Baleares y Canarias. Este es un tema también que está generando dudas, que comentamos también en el Apival Day, porque no todas las comunidades autónomas entienden que se pueda conceder la declaración de utilidad pública a una instalación de almacenamiento con la regulación actual en la normativa estatal. Por lo tanto, aquellas que todavía no tienen una mención expresa en su normativa autonómica, pues están en algunos casos pidiendo informes jurídicos a sus servicios jurídicos, a ver qué opinan. Desde Energía pueden tener la idea o la intención de otorgar la DUP, pero los servicios jurídicos están poniendo problemas. Entonces, sí que es interesante hacer el seguimiento de qué está pasando en otras comunidades autónomas. En materia de urbanismo, pues es uno de los puntos clave que hemos detectado a medida que vamos superando, ¿no?, etapas. Ahora nos encontramos con el urbanismo y el urbanismo implica que es necesario
obtener las autorizaciones para implantarse casi siempre en suelo no urbanizable y saber si necesitamos o no las autorizaciones excepcionales que son lo habitual en el suelo no urbanizable. Tenemos ejemplos en Navarra, tenemos ejemplos en Cantabria muy recientes que se prevé que se ha incorporado el almacenamiento como un supuesto de interés público que puede implantarse en suelo no urbanizable, tanto protegido como ordinario, bajo ciertas condiciones, pero la previsión específica ya está. En Andalucía nos comentaron también que se entiende que es como el uso propio del suelo no urbanizable, que se le está aplicando la misma regulación que a las centrales fotovoltaicas. Pero todavía tenemos mucho camino por recorrer en materia de urbanismo en las comunidades autónomas. Y finalmente, en materia ambiental, pues igual que el Estado hizo su propia regulación, algunas comunidades autónomas también están incorporando previsiones específicas, como es por ejemplo el caso de Asturias, que en una resolución entendió que resultaba de aplicación el procedimiento de afecciones ambientales que se aplica a las instalaciones de competencia estatal. Uno de los resultados tangibles de la Payback Day fue el compromiso de las comunidades autónomas y directamente de la Dirección General de Medio Ambiente del MITECO en poder realizar una jornada que prepararémos desde APIVAL con todas las comunidades autónomas para intentar aunar puntos de vista y aunar formas de atacar este tipo de proyectos y que la tramitación sea lo más parecida posible desde el punto de vista ambiental, cualquiera sea la comunidad autónoma en la que estemos tramitando. Perdón, solo por ser preciso, esta jornada se está organizando para el día 29 de febrero. Habrá un grupo de trabajo que participará por parte de APIVAL con todas las comunidades autónomas, pero que sepamos que está ceñido de momento a la parte medioambiental y no tanto a la parte urbanística ni la DUP. Dos materias con las que estamos trabajando en paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, buenas gracias. Os agradecemos si podéis estar claros. Gracias. Bueno, una vez que pasemos esa barrera de la tramitación y consigamos que nuestros proyectos estén en marcha, tenemos que hacer que sean económicamente rentables, ¿no? Y bueno, a día de hoy tenemos la triste figura que aparece en este gráfico, que todavía somos parte del vagón de cola de Europa en lo que es el desarrollo de mercados que permitan monetizar las capacidades de almacenamiento, liderados desde el punto de vista por el Reino Unido, pero con Alemania, Irlanda y otros países como Italia, en los que ya hay mercados en los que el almacenamiento se puede convertir en un activo rentable, ¿no? Pero bueno, ¿dónde estamos en ese sentido? Europa, ha avanzado mucho desde el punto de vista de los mercados. Eugenio, toda la documentación la vamos a compartir. Yo no iría país por país, por favor, porque vamos a perder un tiempo precioso. Lo que sí diría, si volvéis hacia atrás un segundo, por llevarte un poco la contraria, es decir, no estamos en el furgón de cola, seamos rigurosos, estamos en el medio, punto 1. Punto 2, España ha necesitado el almacenamiento algo más tarde que otros países que tienen modelos y sistemas. Por lo tanto, no nos fustiguemos más y pongamos en valor lo que tenemos y peleemos porque que ahora la curva sea pues como la del Girona, ¿no? Que pasemos a encabezarla, ¿de acuerdo? Pero no nos fustiguemos porque no nos lleva a nada, ¿no? Y es cierto que hay países que necesitan agilizarlo porque tienen problemas tienen una red como no tenemos nosotros, ¿no? Al final, la ventaja que tenemos es que el camino que tenemos que recorrer para estar como en los países del lado derecho del gráfico es mucho menor. Es mucho menor porque ya hay quien ha pasado por aquí. Ya he pasado por aquí. Perdona, es que alguien, no sé por qué, pero se corta de repente. Pero vamos, estamos de acuerdo. Es un camino más fácil, aunque hay que decir, y esto lo sabemos bien, que hay que adaptar cada regulación a cada país. Y al final las lecciones aprendidas de otros países sirven o no. ¿De acuerdo? Lo importante es que Europa ha dado el pistoletazo de salida a que esto es un sí o sí. Y luego cada país lo tiene que ir aceptando y adaptando a su formato. ¿De acuerdo? Lo que sí es que hay sistemas eléctricos más parecidos desde el punto de vista de su rigidez, desde el punto de vista de la capacidad síncrona que tienen,
como puede ser el alemán o el francés, en los cuales sí se ha desarrollado el almacenamiento mucho más rápido. Con lo cual, digamos que tenemos experiencias reales de mercados que están operando y funcionando y siendo rentables y además aportando seguridad y capacidad al sistema eléctrico, que no debemos inventar la rueda, debemos adaptar a nuestra realidad, debemos adaptarlo a nuestras necesidades, pero tenemos ya un camino recorrido. Efectivamente, no estamos en el vagón de cola y para poder alcanzar a los líderes tampoco no tenemos que hacer todo el trabajo y todo el esfuerzo que han hecho ellos. Pero simplemente poneros como ejemplo que todos estos países ya tienen todos estos mercados funcionando. Como decía, al final, ¿quién ha sido líder de desarrollo? También es verdad, como decía Luis, con la casuística de ser un sistema insular en esencia, que es el sistema eléctrico inglés, es una isla, no podemos olvidarnos, una isla que además hace prácticamente relativamente poco estaba prácticamente basada en generación síncrona basada en carbón, nuclear y demás, y gas, que de repente hace un proceso de transición energética a alta velocidad. Por lo cual una pérdida de inercia importante y ha tenido que enfrentarse con los problemas, pero son problemas que nos vamos a encontrar en el sistema eléctrico español más pronto que tarde. Es decir, van a estar ahí y vamos a pasar por ahí. Con lo cual tenemos ese camino resuelto. Por eso os invito a que accedáis al documento de National Grid de descripción de mercados. Es un documento además activo en el que se pueden analizar cada uno de los mercados que ha ido y cómo han ido evolucionando en función de la tecnología, y eso es una de las cosas que Reino Unido ha sido pionero, es decir, conforme la tecnología ha sido capaz de desarrollar nuevas funcionalidades, la ha ido implementando, como por ejemplo el grid forming. ¿Dónde estamos precisamente nosotros a día de hoy en España? Efectivamente, un sistema de almacenamiento a día de hoy puede trabajar como un sistema, va haciendo arbitraje de energía o haciendo un time shifting o aprovechando el clipping de una planta renovable, ya dependiendo si el sistema es un sistema standalone o una planta hibridada. La capacidad o no capacidad de carga de la red vendrá determinada también de la tipología de la planta hibridada, en el caso de hibridación de almacenamiento y del régimen retributivo que tenga esa planta hibridada. Todavía hay ciertos elementos que hay que resolver en función de la capacidad o la cantidad de capacidad que puede descargar de la red y a su vez recibir ayuda de Estado, y es un tema que estamos analizando porque ya nos hemos encontrado en la resolución del PERTE de hibridación, por ejemplo, de Islas Canarias, una obligación de un 75% de origen de renovables de la carga de red, cosa que no aparece en el PERTE de Baleares ni el PERTE de hibridación de la península. Y estamos digamos, en discusión con la idea para entender por qué esa obligación, ¿no? Pero en esencia, digamos, son mercados que ya puede un sistema de almacenamiento empezar a operar. Podemos empezar a operar dentro de una regulación secundaria, siempre y cuando estemos dentro de una zona de regulación. La idea siempre es seguir el camino que ha hecho Alemania y reducir el tamaño de esas zonas de regulación y permitir que sistemas más pequeños puedan entrar en la regulación secundaria. El mecanismo de capacidad, ese gran esperado, como decía Sabrina, ya en el primer paso, que era el estudio de carga base y estudio de carga perdida de red eléctrica, ya se ha presentado y es el primer paso para ese mecanismo de capacidad. Tras el Approval Day, no sé, desde tanto de MITECO como el CNMC ya nos indicó que el 2024 tendremos noticias importantes sobre la implementación de ese mecanismo de capacidad. Todavía hay ciertos aristas que solventar sobre la complementariedad del mecanismo de capacidad con las ayudas de Estado, o con el régimen de financiación por categorías. La gestión activa de la demanda es todavía una pregunta por resolver. ¿Qué papel va a poder tener el almacenamiento? En teoría, en la normativa actual, el almacenamiento standalone no puede estar dentro de esa gestión activa de la demanda. Puede ser que el almacenamiento de behind the meter sí, pero lo que sí existe un mercado que ya, por ejemplo, la demanda ha podido, en diciembre de este año ha habido una subasta y además con unos precios muy interesantes como parte del modelo de negocio. Las subastas, como veremos más adelante, todavía está por definir cuál va a ser el papel del almacenamiento de la subasta,
Y precisamente hoy, en el día de hoy, Red Eléctrica ha hecho un seminario sobre los resultados y sobre el procedimiento de operación de regulación de voltaje y del mercado de regulación de voltaje. Red Eléctrica, junto a la CNMC, durante el año 2022-2023, realizó un sandbox regulatorio sobre el mercado de regulación de voltaje la semana que viene termina el plazo de alegaciones a este procedimiento de operación, pero es un mercado en el que el almacenamiento va a poder tener un papel bastante importante, porque al final de las 24 horas del día va a haber muchas horas en las que el almacenamiento puede que no esté haciendo nada y puede estar prestando todos estos servicios de regulación de voltaje, y además las plantas de almacenamiento prácticamente todas, también ya por cumplir por su propio procedimiento, por el código de red, van a tener un sobredimensionamiento en reactiva que van a poder sacarle partido durante gran parte del día y poder tener un ingreso extra. Y el objetivo es que este mercado esté en funcionamiento durante el año 2024. En promoción, a nivel europeo, lo más importante han sido las recomendaciones de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea sobre que el doble papel, la dualidad de consumidor-productor de almacenamiento quede implícita en las reglamentaciones y regulaciones de los países. Dícese la ley del sector eléctrico o dícese o lo que parecemos entender como resultado del Real Decreto 8/2023, que ya está ocurriendo ya. Las necesidades la GN también introduce la necesidad de meter la flexibilidad como parte del sistema de planificación de red, es decir, no vamos a desarrollar redes, no vamos a diseñar redes sin tener en cuenta el almacenamiento o sin tener en cuenta la afección de ese almacenamiento y cómo el almacenamiento va a poder optimizar esas redes, ¿no? Y hay que cerrar los gaps, a día de hoy, los financing gaps del almacenamiento y la solución de flexibilidad. Y como comentaba a Sabrina, dentro del Net Zero Industrial Act, uno de los 6 puntos principales de apoyo desde el punto de vista de financiación y desde el punto de vista de desarrollo industrial europeo es el almacenamiento energético, una de las 6 líneas principales del desarrollo industrial. ¿Qué pasa en España en promoción? Pues ya lo sabemos, lo hacemos muy rápido. Tenemos la resolución definitiva de las convocatorias de almacenamiento hibridado. En Península tenemos las resoluciones definitivas de las convocatorias de las islas, tanto Baleares como Canarias. Todas están publicadas en diciembre. Tenemos pendientes pues, las convocatorias de nuevos modelos de negocios. Tenemos pendiente la convocatoria de almacenamiento standalone. Se aprobó en diciembre la primera convocatoria del PERTE de descarbonización, un año después de su regulación inicial. Y como decíamos, interesante, se ha aprobado el régimen, bueno, la Comisión no ha presentado objeciones al régimen de ayudas que ha presentado España en relación con la producción de equipos para la transición a emisiones cero. Lo que pasa es que, haciendo una lectura profunda, y aquí no hace falta que leáis, tenéis el enlace de esta propuesta de España para ayudas a los que se consideran componentes críticos de cada uno de los sistemas para la transición energética, ya sea almacenamiento, fotovoltaica, eólica, electrolizadores. Sí resulta bastante relevante que en el caso del almacenamiento la parte de electrónica de potencia, electrónica de control de las baterías no esté incluido como uno de los componentes clave a desarrollar o a fomentar como industria europea. Y eso es uno de los elementos que ahora mismo estamos también en fase de análisis y en breve además tendremos una reunión con la Secretaría de Estado de Industria para tocar directamente este tema. Y para ir terminando, ¿qué queda por resolver? Bueno, pues no sé si querías comentar algo, Luis. No, ya lo has dicho tú, que para ir terminando, que nos queda poco tiempo y quiero escuchar también opiniones de los demás. Bueno, queda por resolver la principal barrera que entendemos del almacenamiento, la dualidad, la inclusión a nivel regulatorio en todos los niveles de la dualidad generación y demanda. En este sentido, ya hay un pequeño paso adelante en lo que es el acceso flexible en demanda. En el API Valday
ya nos indicaron que la circular en definitiva del acceso flexible en demanda quedaría resuelta en breve, entendemos que a principios de 2024, y que se empezará a estudiar la introducción del concepto del acceso flexible en generación. Esto lo permitirá aflorar potencia, aflorar capacidad de acceso para el almacenamiento, ¿no? El mecanismo de capacidad es una de las piezas claves del ingreso de almacenamiento y que simplemente este mecanismo de capacidad va a ser clave y que también la PayVal indicaron que el 2024 será un año clave para esto. En 2024 también esperamos que va a haber se va a definir el papel del almacenamiento en las subastas de capacidad, y en toda esa capacidad que a día de hoy está bloqueada y reservada a lo largo de la red del sistema eléctrico, ¿no? Y respecto a la normativa respecto al bitforming, como comentábamos antes, el operador del sistema nos indicó que ellos están a la espera de que se termine de aprobar el nuevo código de red europeo, el RFG 631, creo recordar el código, para empezar a implementar, que va a implementar el gridforming como parte del sistema eléctrico, y entendemos también el grupo de trabajo para desarrollar la normativa específica nacional referente al gridforming. En materia de régimen jurídico, como comentamos, tenemos ahora mismo en marcha pues, el grupo de trabajo que queremos celebrar con las comunidades autónomas y la Dirección General de Evaluación Ambiental del MITECO en materia ambiental para definir, pues, coordinar los procedimientos y las mejores prácticas. ¿Qué pasa? Todavía quedan cosas por resolver que son el procedimiento de operación. Entonces, punto 2, el 3.1, 3.3, elementos que seguiremos presionando para que generen esa estabilidad regulatoria dentro del almacenamiento. Y ya simplemente como colofón a la presentación, y eso es lo que nos pedíamos como carta de los Reyes Magos, aunque ya han pasado los Reyes Magos, para 2024, tenemos que terminar de tener esas circulares que permitan aprovechar la dualidad generación-demanda del almacenamiento. El almacenamiento no debe competir con la generación y el acceso a la red. Esto fue uno de los temas principales que se debatió durante la PayVal Day. Como dijo Luis en la charla junto a Red Eléctrica, esto no es el principal problema, es el problema. Vamos a seguir presionando al operador del sistema de la CNMC para que se lance el grupo de trabajo del gridforming y que tengamos una planificación de cuándo va a estar esto en marcha. Seguiremos también presionando para que el almacenamiento tenga un papel fundamental, y ya también Jesús Ferrero indicó que lo tendría, tanto el almacenamiento como la flexibilidad, un papel fundamental en las subastas, incluso la reserva, la posibilidad de reserva de capacidad para flexibilidad. Y bueno, poco a poco, a ver si cogemos a ese vagón locomotora respecto a los distintos otros servicios de ajuste remunerados que permitan nuevos ingresos. Acaba de aparecer esta regulación de tensión, pero tendremos otros por delante, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que, y eso es lo que se fue indicado en la PayVal Day, en principio no va a haber más convocatorias del PERTE desde el punto de vista del despliegue. Lo que sí puede ser es que pueda quedar algún remanente de las actuales, una vez que se resuelva la de Stanadón, y se abra una nueva línea. Pero en principio lo que se nos transmitió es que no va a haber nada. Lo que sí va a haber son las líneas de despliegue a nivel industrial, que es el PERTE de industrialización, con la salvaguarda de que tenemos que identificar qué elementos se han dejado por el camino. Y por último, como decía, ya por finalizar, vamos a seguir apoyando y trabajando con las distintas administraciones a nivel sectorial, urbanístico y ambiental para que tengamos unificar criterios a todos los niveles dentro de la tramitación del almacenamiento. Así que con esto, muchísimas gracias y dejamos ya el turno de preguntas. No, pero escucha, que nos puedes ir de rositas así tan rápidamente. Vamos a ver, ¿No? del RD8, del RAL que está aprobado ayer, ¿qué podemos avanzar? Porque, de hecho, tenemos una pregunta de Roberto. Roberto, si no me equivoco. Ya lo primero que dice es que para más de 66 kilovatios es necesario presentar 2 avales. Para generación de 40 y para demanda de 1000. Y por debajo de esa cantidad, solamente para generación. Es decir, está en el estudio, ya te avanzo, Roberto, que si hemos anunciado un grupo de trabajo, es porque nos vamos a tomar unos días en estudiarlo a fondo y, por otro lado,
en más días en trabajarlo conjuntamente con todos los que estáis invitados a participar en el grupo de trabajo, ¿no? Pero si hay alguna propina que podéis dar, Sabrina y Efectivamente, entendemos que, como dice Roberto, va a haber esa dualidad en los avales. Entendemos el porqué de esa dualidad de avales, simplemente precisamente para que empiece a liberarse esa capacidad en demanda que ahora mismo está bloqueada sin ningún tipo de problema in eternis, debido a que no tenía avales en demanda. Esto creemos que tiene el lado negativo de la parte del incremento del coste de los avales para el almacenamiento, pero también va a permitir aflorar capacidad de acceso en demanda, que a día de hoy se están bloqueando acceso o se están denegando acceso precisamente por esa demanda bloqueada. Sí, si leemos la exposición de motivos, uno de los motivos por los que se incorpora este tipo de medidas es precisamente para evitar el acaparamiento por proyectos que no se van a terminar de desarrollar, ¿no? Y sí que parece que eso va a ser así, que va a haber una dualidad de avales, como dijo Luis, lo estamos estudiando, pero da toda la sensación, porque al final hablan de almacenamiento expresamente y el legislador sabe que el almacenamiento ya tiene avales por la parte de generación. Luego, respecto a algunas preguntas que vemos aquí en el chat... Perdona. Eugenio. Sí. Porque hay muchos aquí que no entendemos bien cuál es el producto cuando hablamos de demanda. ¿Me escuchas? Sí, es que se te corta un poco. Como si hable chino. Ah, vale. Bueno, a ver si ahora no. ¿Se me escucha mejor ahora o no? Sí. Es decir, ¿puedes explicar el producto demanda qué significa? Es decir, ¿por qué hay que avalar la demanda? Porque básicamente alguien esta demanda que luego no va finalmente a consumir. Por ejemplo, me comprometo a montar un polígono industrial, necesito 40 megavatios de capacidad de consumo y luego el polígono industrial ni se le aparece y durante X años esa capacidad ha estado no disponible para que, por ejemplo, una planta hibridada pueda incluir almacenamiento que como consumidor no hay capacidad. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante avalarlo. Este es el mecanismo sobre el que opera los avales de generación y demanda. Y estamos viendo muchísimas empresas en un país que quiere crecer industrialmente, que quiere crecer, por lo tanto, consumiendo más que necesita garantizarse en sus propias planificaciones como empresa acceso a la electricidad. Y por lo tanto están pidiendo capacidades en algunos casos, muy importantes, y las distribuidoras, bueno, es que se las tienen que dar al primer que llegan, ¿no? Básicamente. Esto lo estamos viendo con las CBDs, estamos trabajando, que son las grandes centrales de bases de datos, que son grandes consumidores de electricidad, necesitan una planificación a 10 años y necesitan tener la a 10 años, ¿no? El consumo garantizado a 10 años, ¿no? Y sin embargo, claro, como no sucede, son X. Por eso, esto es lo importante. Lo que se trata de ver que toda esta lógica al almacenamiento, cómo le beneficia o cómo le daña, ¿no? Y esto es lo que tenemos que terminar de estudiar. No sé si habéis avanzado algo en este sentido. No, o sea, y lo que quería comentarte, a ver, que podemos entender el raciocinio de todo esto, como decía tú, para poder liberar esa demanda, sobre todo porque a día de hoy, respecto a la transición energética en este país, parece que la parte de generación la tenemos bien encaminada. Tenemos una generación renovable que está creciendo, bueno, ya lo veis con los niveles, que está creciendo y sobre todo esos momentos ya de apuntamiento fotovoltaico que estamos ocurriendo que se esperaba mucho más tarde y es porque es por el despliegue masivo de renovables. Pero la demanda no solo no está creciendo, sino está bajando. Pero si comparamos la demanda bloqueada desde el punto de vista del acceso con la demanda real, hay un diferencial muy grande, con lo cual esto lo que intentará permitir es que se puede, digamos, desbloquear ese acceso a la demanda. Y también, bueno, uno de los elementos que también tenemos que verlo en detalle, que también aparece en este Real Decreto, es la posibilidad de generar concursos de acceso a la demanda. ¿Para qué? Precisamente para asegurar la demanda, que es ahora mismo el caballo de batalla en el proceso de transición energética. Perfecto. Seguimos con alguna pregunta. La economía preguntaban circular, sobre el tema.
Pero también por el papel del tema de la batería de segunda vida, ¿no? Simplemente comentar que en el propio Payball Day hicimos una ponencia sobre el Battery Passport y sobre el cómo esto podía ayudar también al desarrollo del negocio de la batería de segunda vida. Y entendemos que, bueno, que formaría parte de otra Open Session o directamente enfocada a la segunda vida. No, yo diría otra cosa. Diría que la batería de segunda vida será una batería de primera vida. Por tanto, toda la regulación como batería le aplicará en su momento. Otra cosa es la regulación industrial, que es independiente y que es objeto de otra Open Session, efectivamente, ¿no? Claro, como dice Javier, es muy importante la gestión de la demanda, que la planificación de transporte tiene que estar muy bien modelizada, y de transporte y de distribución. Claro, ¿tú dónde vas a estar? Pues donde te piden a estar, pero tienen que estar, ¿no? Claro, es que el papel del operador, de los operadores, no es sencillo, eso está claro. ¿Hay algún sitio donde esté publicada la capacidad de acceso de demanda? No, absolutamente no, es opaca y por lo tanto tú puedes solicitar acceso como generador, por ejemplo, 50 megavatios y sabes que hay capacidad de 50 megavatios y te dan 50 megavatios como generador y te dan 0 o 1 o X o 50 como demanda. Y esa ni lo sabes ni sabes cuál va a ser la respuesta. O sea, en este sentido, está pasando en muchos casos a muchos promotores. Efectivamente, en este sentido, además, es un tema que vemos que está siendo recurrente de las cuestiones que los socios están transmitiendo a Payball, de la problemática del acceso precisamente a la demanda, ¿no? Y esa opacidad del acceso a la demanda y los recursos que se están presentando de acceso ante la CNMC. Cuando encontramos algún tipo de, o sea, cuando al responder a una solicitud de acceso que tiene precisamente, pues, tanto para verter como para captar de la red, nos encontramos con que sí para verter, pero no para obtener, ¿no? Para captar. Entonces, estamos teniendo muchos supuestos, muchas consultas de socios que están presentando reclamaciones frente a estos recursos. Entonces, nuestra intención también es incluir toda esta cuestión dentro del grupo de trabajo que vamos a abrir con el tema de la regulación que hace el Real Decreto Ley 823 sobre el acceso, porque creemos que está muy relacionado. Y haciendo un poco también de spoiler a Luis, la idea, estamos trabajando con distintos despachos de abogados, no solo también el despacho de Rodríguez, con distintos para tener una visión legal regulatoria de lo que nuestros socios pueden o no pueden exigir a las empresas de distribución o al operador del sistema respecto a la problemática de acceso a la demanda a día de hoy. También es verdad que el día que se apruebe la circular de acceso a la demanda flexible, parte de este problema también quedará solventado. Bueno, no es del todo correcto. Lo que nosotros estamos haciendo es tomar una posición institucional para defenderlo, sobre todo ante el LEC, que es la patronal de distribución. Nosotros tenemos que intentar convencer al LEC para que el LEC convenza a sus empresas, que son las grandes distribuidoras y las pequeñas asociaciones de distribución, para que efectivamente el acceso a la demanda sea una información transparente y sobre todo que vayamos un paso más allá. Es que tiene que ser dinámica, que eso es lo que hemos defendido, siempre, ¿no? Se entiende que los hitos administrativos del 23-20 se tendrán que cumplir para ambos, ¿no? Entiendo que es para generación y demanda. O para generación, o para la planta hibridada, o para una y otra. No sé a qué se refiere, Patricia. Trabajo la semana que viene. Igual, Patricia, si quieres... ¿Perdón? No, digo que estamos pisando. Son partes de las cuestiones que están suscitando dudas, ¿no? Las dudas que surgen precisamente son de este tipo, de cómo vamos a compatibilizar esos permisos de acceso a la demanda con los permisos de acceso que tiene generación, cómo aplican los hitos, porque junto con la regulación del permiso de acceso de demanda se prevé también plazos y posibles caducidades. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso? Pues todo eso es lo que estamos estudiando para el próximo miércoles. Ya, los hitos administrativos respecto a la demanda es uno. No, entiendo que del 23-20, como generador luego tienes todo lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, pero como demanda, en el momento que tengas la capacidad y el acceso y la confirmación del ministerio, ya está. O sea, la rentabilidad, ¿no? Entiendo que
No sé, Patricia, estás invitadísima a unirte al grupo de trabajo para poder ayudarnos a profundizar en estos temas, ¿no? Luego, Roberto, efectivamente lo que dices son los 20 euros por kilovatio, correcto. Y luego, Alejandro, haces una reflexión que no sé si terminamos de compartir, porque sí que hay, o sea, evidentemente, totalmente de acuerdo, que si no hay capacidad de demanda, si no aflora esa capacidad de generación, ¿de qué sirve tener demanda? La realidad es que hay demanda disponible, la realidad es que es que hay generación disponible, milimétricamente medida, y luego lo que es cierto es que se están volviendo a prelación proyectos de gente que ha perdido sus derechos de capacidad de acceso, ¿no? Por lo tanto, no es del todo correcto. Hay generación. Tenemos el problema de acceso tenemos el problema del acceso a generación, que es un problema independiente, y ese, como decíamos, es uno de los grandes problemas, pero el problema está que, aun teniendo capacidad de generación, se están denegando accesos por demanda. Y eso es ahí donde tenemos que atacar, porque ya entonces sí que tenemos un problema fundamental para el almacenamiento. Carlos nos pregunta en qué situación queda el almacenamiento hibridado. Carlos, insisto, el miércoles te queremos ver ahí con todos nosotros a las 4 de la tarde para avanzar en lo que hayamos estudiado y poder darle mayor respuesta, mayor solidez e incluso tomar posiciones, porque puede que estemos flagrantemente en contra de este Real Decreto, ¿no? No sé si hay muchas más preguntas. Antonio, buenas tardes. El grupo de trabajo es el guía del grupo de trabajo sobre sostenibilidad de CICAT. No. Antonio, Festival, y Epival tiene sus propios grupos de trabajo. Un grupo de trabajo que vamos a solamente para este Real Decreto, ¿de acuerdo? Natalia, lo vamos a comunicar enseguida y esta misma tarde o mañana por la mañana comunicamos el grupo de trabajo, no os preocupéis. Vale, es que es muy importante que cuanto más gente participe y sobre todo con la calidad que atesoramos, sacaremos mucho jugo. También os avanzo que habrá una nueva Open Session sobre el mecanismo de capacidad este lunes 15 a las 4 de la tarde. Vale, vamos a entrar en profundidad sobre lo que es. Ya se ha anunciado, hoy ha salido además el anuncio específico con quiénes van a ser los participantes, y os invito a que os unáis con nosotros el lunes 15 a las 4 de la tarde para entender bien qué es el mecanismo de capacidad, y luego haremos un segundo ejercicio y es qué pasaría hoy si implementáramos el mecanismo de capacidad este año. Lo digo porque esto nos va a dar muchas tendencias de cara a futuras tomas de decisión de inversores, etcétera, ¿no? Que creemos que pueden estar muy interesados por entender bueno, cuáles son, hacia dónde van, por dónde van los tiros y qué escenarios pueden pasar, ¿no? Luis, yo aprovecho también, porque lo publicaremos esta tarde, que la semana que viene, el día 17, se cierra el plazo de alegaciones al procedimiento y del mercado de regulación de voltaje que ha presentado Red Eléctrica, ¿vale? Con lo cual, esperamos vuestras alegaciones o comentarios para poder incluirlo en un documento que presentaremos en plazo al operador del sistema. Fenómeno. Oye, no sé si tenéis algo más que añadir vosotros dos, Eugenio y Sabrina. Yo creo que el otro día enviamos una notificación al Ministerio con los 15 puntos que están pendientes de regular. Algunos son muy urgentes, otros son muy preocupantes o preocupantes, ¿de acuerdo? Porque hay muchos temas que todavía no nos permiten cerrar el círculo regulatorio y hacer que esto ruede, ¿no? Seguimos trabajando, necesitamos todo vuestro apoyo y colaboración como lo hemos tenido hasta ahora, y gracias a todos por estar aquí. Se han apuntado 300 y pico personas, casi hemos estado 200 y pico. Eso es que el tema, estamos en la cresta de la ola. El tema es lo que más preocupa al sector de la energía hoy, y sobre todo ligado a los renovables, es el almacenamiento, cómo funciona y hasta dónde nos lleva, ¿no? Nuestro rol es daros soluciones, ideas, tendencias, información y formación, ¿de acuerdo? En la medida en que podamos ser lo más pedagógicos posibles. Y para eso contamos siempre pues, con nuestros mejores, ¿no? Y en este caso Eugenio y Sabrina son una garantía. Muchísimas gracias a los dos y nos emplazamos para, en principio, al lunes 15 a las 16 horas.
mecanismo de capacidad, que es cómo funciona y su caso de negocio hoy. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros.